Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer este lindo girasol reversible. Miren nada más qué cosa tan bonita. Como todas las semanas trayéndoles contenido nuevo y original. Y si te gusta nuestro proyecto, por favor no olvides de regalarme un like, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. Y vamos a comenzar con nuestros materiales. Estoy usando hilo 100% algodón, tú puedes usar el hilo de tu preferencia, es para un crochet número 2. También necesitarás una aguja lanera, napa o relleno acrílico, hilo de costura, una brocheta de 25 centímetros, alambre de calibre 24. Acompáñame hasta el final de este lindo proyecto, realmente es muy bonita y tiene un lindo acabado. Y sin más que decir, comencemos. Empezaremos haciendo los pétalos en color amarillo y voy a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Te vas a saltar la primera cadenita. En la segunda cadena vas a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena vas a hacer un medio punto alto. Luego vas a hacer 2 puntos altos. Un punto alto y 2 puntos altos. Luego en la siguiente cadena vas a hacer un medio punto alto. Luego vas a hacer un punto bajo. Y en la última cadenita, en esta, vas a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 1 y 2. En el mismo lugar vuelves a hacer un punto bajo. Ahora, en el otro lado, mientras vas tejiendo, vas a ir escondiendo esta hebra. En el siguiente punto vas a hacer un punto bajo, luego un medio punto alto, después vas a hacer 2 puntos altos, un punto alto y 2 puntos altos. Ahora te toca un medio punto alto y para terminar vas a hacer un punto bajo. Haces una cadena para asegurar y cortas tu hebra. No dejes una hebra muy larga, no es necesario. Ahora la hebra que está atrás, en esta parte, la vas a cortar. Y de esta manera vas a hacer 44 pétalos de la misma forma. Aquí yo ya los tengo hechos. Ahora vamos a continuar haciendo las hojas en color verde y voy a hacer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenas. En este punto vas a colocar tu alambre, este mide 14 centímetros. Lo vas a colocar encima de la hebra y te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena
vas a hacer un punto bajo. El alambre tiene que ir en el centro de nuestro tejido, así estaremos ocultándolo. Luego vas a hacer un medio punto alto. Recuerden que siempre tienen que ocultar el alambre. Hago un medio punto alto, luego 4 puntos altos. Un punto alto, dos puntos altos, 3 puntos altos y 4 puntos altos. Luego vas a hacer un medio punto alto. Continúas con 2 puntos bajos. 1 y 2. En la última cadena, en esta, vas a hacer 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3 puntos bajos, todos juntos. Ahora nos toca hacer el otro lado y mientras voy tejiendo voy a ir ocultando el alambre y el hilo que nos ha quedado. Ahora en este lado voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Luego un medio punto alto. Después vas a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Después vas a hacer un medio punto alto y para terminar un punto bajo. Ahora vas a llevar tu hilo por la parte de abajo de los alambres de esta manera y aquí en el primer punto vas a hacer un punto bajo y en este punto vas a colocar tu marcador porque eso nos va a indicar el comienzo de la otra vuelta. Luego vas a hacer otro punto bajo y ahora vas a hacer 6 puntos altos. 1, 2 y así hasta completar los 6 puntos altos. Luego vas a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. En el siguiente punto vas a hacer 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3 puntos bajos, todos en el mismo lugar. Ahora en este lado vas a volver a repetir lo que hiciste en el lado contrario. 2 puntos bajos, 1, 2. Luego vas a hacer 6 puntos altos. Así hasta completar los 6 puntos altos. Después vas a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Retiras un momento tu marcador
Tu hilo vas a llevar por la parte de abajo de esta manera. Ahora en el primer punto vas a hacer un punto bajo. En ese punto colocas tu marcador. Luego vas a hacer otro punto bajo en el siguiente punto. No olviden de colocar siempre su marcador en el primer punto de cada vuelta. Ahora voy a hacer 5 aumentos de medios puntos altos. Este sería el primer aumento de medios puntos altos. Y así hasta completar los 5 aumentos de medios puntos altos. Luego en el siguiente punto vas a hacer un medio punto alto. Después vas a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto vas a hacer un punto bajo, 2 cadenas. 1, 2. En el mismo lugar vuelves a hacer un punto bajo. Y en este lado vas a volver a repetir lo que hicimos en el lado contrario. Cuando hayas terminado vas a terminar con un punto deslizado, dejas una pequeña hebra y con esa hebra vas a envolver el alambre y pegas con silicona. Y así es como te va a quedar la hoja. Si tú deseas le puedes poner 1 o 2 hojas. Ahora vamos a forrar el tallo de nuestro girasol. Esta brocheta mide 25 centímetros. Voy a colocar silicona en este lado, un poquito de silicona, y con el color verde, con mucha paciencia, voy a pegar y voy a ir envolviendo. Todo me tiene que quedar muy parejito. Por eso siempre digo que lo tienen que hacer con mucha paciencia. Y cuando hayas llegado antes de la mitad, vas a colocar la hoja. Esta es la parte del derecho, esta es la parte del revés. La parte del derecho tiene que estar mirando el tallo. Asegúrate siempre de que el alambre tiene que estar lo más derecho posible. Y vas a ir envolviendo hasta unir el tallo con el alambre. Tú continúas más o menos antes de llegar a tu hoja, hasta aquí. Mire, vas a levantar la hoja y vas a seguir envolviendo o enrollando el hilo a tu tallito. Y cuando llegues al final colocas un poco de silicona y cortas tu hilo. Y así es como te va a quedar el tallo con la hoja. Ahora vamos a continuar. Vamos a hacer la parte de abajo de nuestra flor y voy a empezar con el color verde. Dejen una hebra más o menos de 6 a 7 centímetros. Y vas a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora, no vas a cerrar el anillo mágico, lo vas a dejar así abierto. Ahora me toca hacer la segunda vuelta. Y voy a hacer 5 aumentos. Y en total voy a tener 10 puntos bajos en esta segunda vuelta. Ahora me toca hacer la vuelta número 3 y voy a hacer un punto bajo, un aumento. 1, luego un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que continuar haciendo. Un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 3. Ahora me toca hacer la vuelta número 4 y voy a hacer un punto bajo,
Coloco mi marcador, luego un aumento. Después voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento, y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta número 4. Nos toca hacer la vuelta número 5 y voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 1, 2, 3 y un aumento, y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos en esta vuelta número 5. Seguimos con la vuelta número 6 y voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Luego vas a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 1, 2, 3, 4 y un aumento, y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 6. Ahora nos toca hacer la vuelta número 7 y voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento, y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 35 puntos bajos en esta vuelta número 7. Nos toca hacer la vuelta número 8 y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo. En total voy a tener 35 puntos bajos en esta vuelta número 8. Ahora nos toca la vuelta número 9 y voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Luego vas a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento, y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 40 puntos bajos en esta vuelta número 9. Nos toca hacer la vuelta número 10 y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo. En total voy a tener 40 puntos bajos en esta vuelta número 10. Ahora nos toca hacer la vuelta número 11 y voy a hacer 7 puntos bajos, un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento, y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, 7 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 45 puntos bajos en esta vuelta número 11. Ahora, de la vuelta 12 hasta la vuelta 14 vas a hacer puntos bajos, solamente puntos bajos, de la 12 a la 14. Y cuando hayas terminado, voy a cambiar de color de hilo al color amarillo. Retiras un momento tu marcador y esta sería la vuelta número 15. Y voy a hacer un punto bajo en cada punto, pero solamente voy a tomar la hebra trasera.
un punto bajo en cada punto, tomando la hebra trasera. En total voy a tener 45 puntos bajos en esta vuelta número 15. Ahora nos toca hacer la vuelta número 16, pero en este punto voy a empezar a poner mis pétalos. Retiras un momento tu marcador, vas a tomar un pétalo y si se dan cuenta, este es el lado derecho y este es el lado del revés. El lado derecho tiene que estar mirándote. Ahora, si ustedes recuerdan, en la última parte aquí tiene un punto bajo a cada lado. En este primer pétalo vas a tomar el segundo punto, este. No el primero, sino el segundo. Y vas a tomar otro pétalo. Este sería el segundo pétalo. Y en este segundo pétalo vas a tomar el primer punto bajo, este. Después vas a tomar la hebra delantera de tu tejido. Solamente la hebra delantera. Y vas a hacer un punto bajo. Estos hilos tienen que ir por la parte de adentro. Entonces, no solamente estaríamos haciendo la vuelta número 16, sino que también estaríamos colocando nuestros pétalos. Vas a tomar otro pétalo. Y en este tercer pétalo vas a tomar el primer punto. Y el pétalo que está abajo, tomas el segundo punto. Y también tomas la hebra delantera de tu tejido. Y vuelves a hacer un punto bajo. Vamos a hacerlo una vez más. Tomas otro pétalo. Y este pétalo tiene que ir por la parte de abajo. En este tercer pétalo tomas el segundo punto y de tu cuarto pétalo, que va a ir abajo, tomas el primer punto. Siempre escondiendo estos hilos por la parte de adentro. Y de tu tejido vas a tomar la hebra delantera. Y vas a hacer un punto bajo. Entonces nos van a quedar pétalos arriba y pétalos abajo. Voy a hacer una vez más. Este es el quinto pétalo. Este iría en la parte de encima. En este quinto pétalo voy a tomar el primer punto. Y también voy a tomar del pétalo de abajo el segundo punto. Y tomas una hebra delantera de tu tejido. Y haces un punto bajo. Y de esta manera vas a ir colocando todos tus 44 pétalos. Y cuando hayas terminado de colocar tus 44 pétalos, te van a quedar 2 puntos bajos. Este es el último pétalo que hemos puesto. Todavía tenemos un punto bajo por tejer. Y en el primer pétalo también tenemos un punto bajo por tejer. El primer pétalo tiene que ir encima del último pétalo. Así, de esta manera. Entonces vas a tomar ese punto que nos faltó tejer y el último punto del último pétalo. Y tomas la hebra delantera de tu tejido. Aquí tenemos 2 puntos aún que nos falta tejer. Tomas un punto de la hebra delantera y en el siguiente punto vas a hacer un punto bajo solo. En este último punto haces un punto bajo solo. Y donde está tu marcador, vas a hacer un punto deslizado y vas a cortar tu hebra. Dejas una hebra más o menos de 25 a 30 centímetros porque con esa hebra vamos a unir al otro tejido. Estos hilos que te han quedado vas a amarrar
y vas a cortar. Y cuando hayas terminado de amarrar todos los hilos y de cortar, ahora voy a hacer la parte de abajo de los sépalos y vas a tomar un punto de tu hebra delantera y con el color verde vas a hacer una cadenita. Esto solo es para asegurar. A ver, aquí haces una cadenita para asegurar y en el mismo lugar, en el mismo punto, vas a hacer 2 medios puntos altos juntos, 1 y en el mismo lugar otro medio punto alto. En el siguiente punto vas a hacer un punto alto. Haces 2 cadenas, 1, 2, retrocedes hasta la segunda cadena y vas a hacer un punto deslizado. Ahora en el siguiente punto vas a volver a hacer 2 medios puntos altos juntos. En el siguiente punto, aquí. Un medio punto alto. En el mismo lugar otro medio punto alto. Luego en el siguiente punto vas a hacer un punto deslizado. En el siguiente punto otro punto deslizado. Vamos a hacerlo una vez más. En el siguiente punto vas a hacer 2 medios puntos altos juntos. Uno en el mismo lugar, otro medio punto alto. En el siguiente punto vas a hacer un punto alto. Dos cadenas. 1, 2. Haces tu punto picot o tu punto deslizado. En el siguiente punto haces 2 medios puntos altos juntos. Un medio punto alto, en el mismo lugar otro medio punto alto junto. Luego vas a hacer 2 puntos deslizados. 1 y 2. Y eso es lo que vas a repetir alrededor de toda esta vuelta. Y así es como te va a quedar la parte de abajo de tu flor. Cortas la hebra y con la ayuda de tu aguja lanera vas a esconder estos 2 hilos. Y cuando hayas terminado de colocar todos tus sépalos, los vas a arreglar bien bonito y luego los vas a planchar. Y cuando los planches, tienes que hacerlo por la parte del revés. Aquí, por este lado. Cuando planches tienes que hacerlo con mucho cuidado. Si tu hilo es acrílico, vas a tener más cuidado aún, ya que el acrílico tiende a quemarse o a encogerse. Entonces lo tienes que hacer con una temperatura bajita. En mi caso, también los voy a planchar porque quiero que me queden bien planitos mis pétalos. Y los vas a hacer con mucha paciencia. Ahora te voy a enseñar cómo me ha quedado. Sobre todo estas puntas tienen que estar bien planchaditas. Y miren mis crocheteros, yo ya terminé de plancharlos y me están quedando de lo más bonito. Así también te va a quedar a ti. No vayan a cortar este hilo de color verde ni esta hebra de color amarillo. Y bien, mis queridos crocheteros, eso sería todo en esta primera parte de nuestro lindo proyecto. Pedirles por favor que no olviden de regalarme un like, de suscribirse, de compartir y de activar la campanita de notificaciones. Así estaremos llegando a más personas. Y nos vemos en el siguiente video.